Hola gamers, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de los 10 mejores videojuegos de terror para jugar este Halloween, Día de Muertos o cualquier otro día si se te antoja el miedo, el terror y que nos pondrán a prueba tratando de no cagar el asiento del susto. Eso fue por el miedo, lo juro. Si te gusta el terror, el horror y las referencias a películas de culto, no te pierdas este video. ¿Estás listo? Pues vamos a empezar. El primer juego que te recomiendo es Alone in the Dark, una reimaginación del clásico que dio origen al género de los survival horror. En este juego tendrás que explorar la mansión de Archeto y un lugar lleno de secretos, trampas y criaturas sobrenaturales. Te sentirás como en la película de terror de los años 20 con una atmósfera oscura y opresiva y unos gráficos impresionantes gracias al Unreal Engine 5. Si te gustó la saga de Resident Evil, no puedes perderte este juego, que es todo un homenaje a los orígenes del terror. El segundo juego que te traigo es Alan Wake 2, la esperada secuela del aclamado juego de Remedy Entertainment. Es una secuela que redefine el terror psicológico y el survival horror, combinado con una narrativa intrincada con una atmósfera constantemente tensa e inquietante. El juego ofrece una experiencia única que mezcla la ficción con la realidad, mientras los jugadores navegan entre dos protagonistas en mundos diferentes, lo que enriquece la trama y la exploración. Su enfoque en el misterio lo convierten en una obra maestra multimedia, destacando entre los mejores juegos de horror gracias a su innovadora narrativa y dirección artística que nunca deja al jugador sentirse seguro. El juego combina acción, aventura, el terror psicológico con una historia apasionante y llena de referencias a la cultura pop. Si eres fan de Stephen King, Twin Peaks o Stranger Things, este juego te va a encantar, más oscuro y más aterrador que el primer juego. El tercer juego que te sugiero es Dead Space Remake, una nueva versión del juego que revolucionó el terror espacial. En este juego encarnamos a Isaac Clarke, un ingeniero que tiene que sobrevivir en una nave infestada de necromorfos, unos monstruos mutados por un artefacto alienígena. El juego te pondrá los pelos de punta con su ambientación claustrofóbica, su sonido envolvente y su jugabilidad intensa. Si te gustan las películas de Alien o Event Horizon, este juego es para ti. Con este juego deberías incluir un paquete de pañales para adulto. El cuarto juego que te presento es Silent Hill 2. Ya sea el original o el remake hecho por Bloober Team, es uno de los juegos de terror más aclamados y queridos de todos los tiempos. En este juego seguirás los pasos de James Sunderland, un hombre que recibe una carta de su esposa muerta invitándole a reunirse con ella en el pueblo de Silent Hill. Ahí encontrarás con un mundo de pesadilla donde tendrá que enfrentarse a sus propios demonios y criaturas horribles como Pyramid Head. El juego es una obra maestra del terror psicológico, con una historia profunda y emotiva, y una banda sonora inolvidable. Si te gustan las películas de David Lynch o Jacob Slater, este juego es imprescindible. El remake, hecho por Bloober Team, aquellos que hicieron The Medium, hicieron una obra merecedora de todo el respeto a la comunidad de los jugadores. Respetaron y le dieron amor a un título tan importante para el mundo de los videojuegos. El quinto juego que te presento es Resident Evil 7, el juego que devolvió la esencia del terror a la saga más famosa del género. En este juego, tomarás el control de Ethan Winters, un hombre que busca a su esposa desaparecida en una plantación de Luisiana. Ahí se topará con la familia Baker, unos psicópatas infectados por un virus que les otorga poderes sobrenaturales. El juego te hará sentir el miedo en primera persona, con una cámara subjetiva, unos gráficos realistas y un modo VR para aumentar la inmersión. Si te gustan las películas de La Matanza de Texas o Saw, este juego te hará sudar. This fucking family. El sexto juego que te traigo es Resident Evil 2 Remake, una nueva versión del clásico que marcó un antes y un después en el género. En este juego revivirás la historia de Leon S. Kennedy y Claire Redfield, dos supervivientes del brote zombie de Raycon City. El juego mejora todo lo bueno del original con unos gráficos espectaculares y una jugabilidad renovada y más contenido. Además, podrás disfrutar de dos campañas diferentes según el personaje que elijas.
a Leon Kennedy o a Claire Redfield. Si te gustan las películas de George L. Romero o 28 días después, este juego es una joya. El séptimo juego que te sugiero es Outlast 2, la secuela del juego que te hizo gritar como nunca. En este juego asumirás el papel de Blake Langerman, un periodista que investiga el asesino. Bueno, para ahorrarme el problema con YouTube, le llamaremos torcida de cuello de una mujer embarazada en el desierto de Arizona. Ahí se encontrará con una secta fanática que le perseguirán sin piedad, mientras intenta rescatar a su esposa Lynn. El juego te hará vivir una experiencia de terror extremo, con una cámara de video como única herramienta y una atmósfera opresiva y angustiosa. Si te gustan las películas de La Bruja de Blair o El Exorcista, en este juego te pondrán a prueba. El octavo juego que te presento es The Forest, un juego de supervivencia y terror en primera persona. En este juego serás el único superviviente de un accidente de avión en una isla remota. Ahí tendrás que buscar recursos, construir refugios y defenderte de los caníbales que habitan la isla. El juego te ofrece una gran libertad de acción con un ciclo de día y noche, un sistema de crafteo y un modo cooperativo. Si te gustan las películas de Náufrago o El Señor de las Moscas, este juego te sorprenderá. ¡Ya valió madres! El noveno juego que te recomiendo es Five Nights at Freddy's, el juego que inició una saga de culto de terror indie. En este juego serás el guardia nocturno de una pizzería, donde los animatrónicos cobran vida por la noche. Tu objetivo será sobrevivir 5 noches, usando las cámaras de seguridad, las puertas y las luces para evitar que los robots te atrapen. El juego te hará saltar del susto con sus jumpscares, su tensión y su historia oculta. Si te gustan las películas de Chucky o Toy Story, este juego te dará pesadillas. Y el décimo y último que te sugiero es Layers of Fear, un juego de terror psicológico en primera persona. En este juego serás un pintor obsesionado con terminar su obra maestra. Para ello tendrás que explorar su mansión, donde se desataron todo tipo de alucinaciones y fenómenos paranormales. El juego te sumergirá en una experiencia artística y terrorífica, con unos gráficos increíbles, unos efectos sonoros escalofriantes y unos puzzles ingeniosos. Si te gustan las películas del Resplandor o El Gabinete del Dr. Caligari, este juego te fascinará. Y hasta aquí el video de hoy. Esperemos que te haya gustado y que te animes a probar estos juegos de terror que te harán pasar un Halloween inolvidable o cualquier otro día. Y si ya los jugaste, platícame cuándo te cagaste de miedo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si quieres saber más sobre estos juegos o sobre otros temas, puedes visitar mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.